Hola chicos, estaremos viendo un quinto ejemplo de la primera ley de Newton. Y dice así: tres fuerzas actúan como se muestra en la figura sobre un anillo. Si el anillo se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? En este caso tenemos un anillo donde se está representando tres fuerzas. La primera es la tensión, que está a un ángulo de inclinación de 40 grados. La segunda es el peso, la fuerza, que es la que está empujando hacia este lado, y el peso. Para modelar las fuerzas y cómo se están aplicando, vamos a crear un diagrama de cuerpo libre. Creamos el diagrama de cuerpo libre y miraremos cuáles son las fuerzas que están actuando en esta situación. ¿Cómo hacemos? Miramos la fuerza, el peso, que dice que está aplicando una fuerza de 4230 newton. La fuerza F, en este caso, miren hacia dónde está empujando. A pesar de que se ve acá, observe que está empujando hacia la izquierda, o sea que se está enfocando en el X negativo. Y tenemos la tensión de la cuerda, que tiene un ángulo de inclinación de 40 grados en este caso. Y miramos que estas son las fuerzas que están actuando sobre ese anillo. ¿Qué hacemos a continuación? Sabemos en este caso que la tensión de la cuerda se está dividiendo en dos componentes. El primer componente es componente Y, o sea, tensión en Y, y la otra tensión es tensión en X. Ya en otros videos hemos explicado cómo se resuelven estas componentes, pero lo haremos de nuevo. En este caso, sabemos que aquí hay un triángulo rectángulo, así que aplicamos razones trigonométricas. En el caso del seno, tenemos que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto en este caso sería tensión en Y y la hipotenusa sería tensión. Despejamos tensión en Y, como tensión está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y tenemos que tensión en Y va a ser igual a tensión, porque pasa al lado de acá, por el seno del ángulo teta. Tenemos la primera representación de la tensión, que es tensión en Y. Luego calcularemos el coseno del ángulo teta aplicando las razones trigonométricas, y sabemos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es tensión en X y la hipotenusa es tensión. Despejamos tensión en X, como está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Teniendo esa información, sabemos que tensión en X va a ser igual a tensión por el coseno del ángulo teta. Ya tenemos las representaciones trigonométricas de tensión en X y tensión en Y. ¿Qué hacemos a continuación? Ahora sí, ya que tenemos los componentes, podemos representar ya en unas sumatorias de fuerza. Tenemos sumatorias de fuerza es igual a 0. Y las sumatorias de fuerza, como se ven, están tanto en X como en Y. En este caso tenemos que sumatorias de fuerza en X va a ser igual a 0 y sumatorias de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Cuánto vale las sumatorias de fuerza en X? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? En este caso tenemos la fuerza F, que es la que estamos buscando, en el eje negativo, así que se representa con valor negativo. En la parte positiva de X tenemos tensión en X y otra fuerza que se esté aplicando aquí, no hay ninguna más. Todo esto va a ser igual a 0. En el caso de la tensión en Y, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Tenemos que hacia arriba, porque va con el eje de Y, está actuando tensión en Y. Como va hacia arriba es positivo, más el peso, que va con sentido contrario y se representa con valor negativo.
¿Qué hacemos en este caso? Vamos a despejar la fuerza F en este caso y sabemos que tensión va a ser igual fuerza más tensión en X, pero sabemos que tensión en X es igual a tensión por el coseno del ángulo θ. Tenemos tensión que es igual tensión por el coseno del ángulo θ y todo esto va a ser igual a 0. Despejamos tensión, como está positivo pasa al otro lado negativo y tenemos que tensión menos fuerza menos tensión por el coseno del ángulo θ. En este caso ya tenemos la fórmula de la fuerza, pero hay un problema, no tenemos el valor de la tensión. ¿Qué hacemos para calcular el valor de la tensión? Vamos a despejarla de las sumatorias de fuerzas en Y. Seguidamente, en este caso, aplicaremos la ley de los signos, donde tensión en Y, aplicamos la ley de los signos, tenemos más por menos, el peso va a ser igual a 0. Sabemos que tensión en Y es igual a tensión, como dice aquí, por el seno de θ menos el peso. ¿Por qué no desglosamos el peso también? Porque sabemos que el peso tiene un valor, así que ya no hay necesidad de buscarlo. Aquí despejaremos el peso, la tensión, primeramente moviendo el peso. Como está negativo, pasa al otro lado positivo. Y por último, esto que está multiplicando pasa al otro lado, dividir, donde tensión es igual al peso por el seno del ángulo θ. ¿Qué haremos a continuación? Ahora sí podemos calcular la fuerza. Tenemos menos fuerza, va a ser igual a menos tensión por el coseno del ángulo θ. Aplicamos ley de los signos, menos por menos, más, donde fuerza por tensión es igual a tensión por el coseno de θ. En este caso, ¿qué podemos hacer? En vez de colocar tensión, lo reemplazamos por su valor. Entonces tenemos aquí que fuerza es igual a peso, porque peso por sobre el seno del ángulo θ. ¿Por qué hacemos esto? Porque el peso sobre el seno del ángulo θ es igual a tensión y todo esto lo multiplicamos por el coseno. ¿Qué hacemos a continuación? Tenemos que aplicar una identidad trigonométrica muy conocida, que es tangente de θ va a ser igual a seno de θ sobre coseno de θ. Aquí tenemos coseno dividido para seno, pero tangente es igual a seno dividido para coseno. ¿Qué se hace en ese caso? Como quiero calcular el valor y acortar la fórmula, yo le agrego un 1 a este valor y lo invierto. Invierto el valor, donde 1 sobre tangente de θ va a ser igual a coseno de θ dividido sobre seno de θ, donde coseno de θ dividido para seno de θ da a 1 sobre tangente. Aquí podemos ahora sí representar el valor, donde peso va a ser multiplicado, coseno de θ sobre seno de θ va a ser igual a 1 sobre tangente de θ, donde peso por 1 daría peso dividido para tangente de θ. Y aquí ya tenemos la fórmula que podemos representar para calcular la fuerza que andamos buscando. A continuación calcularemos ya la fuerza. Voy a colocar la fórmula del lado de acá para que ustedes puedan observar. Reemplazando ya los valores, tenemos que fuerza va a ser igual a peso, pero el peso tiene un valor de 4.230 newton dividido para la tangente de θ, que es 40 grados. En este caso, ¿qué haremos? Primero resolveremos la tangente de 40. Sabemos que la tangente de 40 equivale a 0,83
Lo reemplazamos aquí 0,83. Calcularemos ese valor y dividimos 4.230 newton, 4.230 newton dividido para 0,83, y esto nos dará como resultado un valor de 5.096,4 newton. Y así estaríamos finalizando el cálculo, donde la fuerza que se está aplicando aquí es igual a 5.096,4 newton. Si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse, me estarían apoyando compartiendo mi video para que más conozcan sobre estos temas de física, y muchas gracias.